Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. Este jueves empieza con avisos en el Mediterráneo por fuertes lluvias y tormentas. Hoy atención al tiempo, sobre todo en esa franja del país. Lo peor de las precipitaciones se espera en Cataluña, donde la EMET, que ayer activó el aviso rojo, hoy mantiene el aviso naranja por fuertes lluvias que van a ser especialmente intensas en las provincias de Tarragona y en Barcelona. A lo largo del día, los avisos se van a extender a Albacete, a Cuenca, a la Comunidad Valenciana y a las Islas Baleares, donde se esperan tormentas que pueden llegar a descargar granizo de gran tamaño, y en Murcia, donde se va a mantener todo el día el aviso naranja por el riesgo de acumulaciones importantes de agua. Así que hoy insistiremos en esto varias veces, mucha precaución especialmente en las comunidades del este. La otra imagen con la que empieza el jueves es la victoria de la selección femenina de fútbol, que anoche hizo historia al clasificarse por primera vez para la final de una Eurocopa. La roja sufrió para doblegar por primera vez en su historia también a la todopoderosa Alemania, pero una doble parada de Catacoll en la última jugada del partido y el gol de Aitana Bonmatí en el minuto 113 de la prórroga sellaron el pase a la final de la Eurocopa contra la vigente campeona, contra Inglaterra, que se disputará este domingo a las 6 de la tarde en Basilea. De lo político, ha dimitido de todos sus cargos la diputada del PP Noelia Núñez después de haber falseado su currículum en la web del Congreso, atribuyéndose licenciaturas que no había finalizado. Ella dice que todo se debe a un error en la comunicación que hizo al Congreso y dice también que renuncia por decisión propia, no por presiones de Génova. Lo cierto es que la hasta ahora vicesecretaria nacional del Partido Popular se reunió ayer con Núñez Feijóo antes de anunciar por carta su renuncia al escaño y a todos sus cargos orgánicos en la formación popular. Sostiene Núñez que dimite por responsabilidad y porque no puede soportar, dice, la campaña contra ella en redes sociales. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Astre. La ya exdiputada, muy próxima a Isabel Díaz Ayuso, cargó anoche en Telemadrid contra el Partido Socialista, que lleva días exigiéndole explicaciones. Dice que ella no es como los socialistas y que piensa seguir plantándoles cara a pesar de su dimisión. A seguir plantándoles cara, porque si piensan que porque no estén mis responsabilidades políticas me voy a callar, o les voy a seguir, o voy a dejar de denunciar todos los escándalos de corrupción que tienen, o que voy a dejar de dar la batalla para cambiar este gobierno, van listos. Las declaraciones anoche de Noelia Núñez. Eso mientras en Ferraz escucharon ayer el aviso a navegantes de uno de sus principales socios, el presidente del PNV, Aitor Esteban, que advirtió aquí en la entrevista que concedió Hoy por Hoy de lo complicada que se ha vuelto la legislatura para el gobierno sin apoyos firmes en el Congreso. Creo que empieza a conformarse una mayoría negativa, que no une en el por qué votar que no, pero sí en, se concentra el voto. Cuando Esteban habla de esa mayoría negativa, se refiere, sin decirlo, a algunos partidos como Junts y Podemos, que el martes votaron en contra del decreto antiapagones del gobierno junto a PP y Vox, y que no esconden su descontento con el Ejecutivo de Sánchez, entre otras cosas, por el caso Cerdán. De todo esto hablaremos esta mañana en Hoy por Hoy con Yolanda Díaz, que estará en este estudio a partir de las 9 de la mañana. Y sobre el asunto Cerdán, sobre la corrupción, habló ayer Núñez Feijóo, exigiendo una vez más responsabilidades a Pedro Sánchez por haber nombrado tanto a Cerdán como a Ábalos como secretarios de organización del Partido Socialista. Oiga, si usted va en el coche con 3 personas y usted 4, 2 de ellas no pueden salir de España porque le han retirado el pasaporte. La otra, el señor Cerdán, está en la cárcel. Es decir, de los 4 del Peugeot, 2 no pueden salir de España y el otro no puede salir de la cárcel. No hay una responsabilidad directa de ese cuarto que es el presidente del gobierno. Es jueves, es 24 de julio. Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ha pedido que se anule la investigación judicial que les afecta también no solo a Montoro, sino a varios de sus colaboradores, porque dice este despacho, se están vulnerando sus derechos. Hablan de una investigación desproporcionada y sin base jurídica. El despacho, fundado por el exministro, asegura que todo el caso vino del hallazgo de una serie de correos localizados de forma casual y que se encontraron investigando otra causa. Información de Pedro Jiménez. Equipo Económico ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia de Tarragona para anular la investigación abierta contra Cristóbal Montoro y una veintena de sus colaboradores en el Ministerio de Hacienda y en el despacho que fundó. Dice
dice el escrito que el auto de entrada y registro no es un cheque en blanco para que la policía pueda arramblar con todo lo que se encuentre, tenga o no relación con la causa, para posteriormente decidir lo que se investiga y lo que no. Y en este caso, esta causa se inició al encontrarse un correo electrónico en el año 2013 durante el registro a una empresa a la que se le estaba investigando por construir una nave entre 2007 y 2009. Falta una semana para que venza el plazo que dio Donald Trump para imponer aranceles del 30% a Europa. Es verdad que los plazos de Trump van variando, ya saben. Bruselas ha dado señales de que está dispuesta a ceder a las exigencias del estadounidense para evitar una guerra comercial a gran escala. De hecho, fuentes diplomáticas comunitarias apuntan a que la Unión estaría dispuesta a asumir un arancel general del 15% a sus exportaciones, como sucede ya desde el pasado mes de abril, un pacto que consolidaría ese castigo comercial a Europa impuesto por Trump y que se asemeja bastante al alcanzado por Washington con Japón esta misma semana. Europa parece pues aplegarse a este chantaje de Trump, mientras sus líderes, von der Leyen y Costa, hoy se van a reunir en Pekín con Xi Jinping para celebrar los 50 años de la relación diplomática con China. Una cumbre que llega en plena disputa arancelaria con el régimen chino, en medio de aranceles, de tensiones comerciales, de diferencias geopolíticas por la guerra en Ucrania y una relación que cada vez está más desequilibrada en los términos económicos. Bruselas apuesta por el pragmatismo a pesar de la evidente tensión en su relación con el gigante asiático. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Buenos días. Buenos días. A pesar de que a comienzos de año la presidenta de la Comisión, en un discurso en Davos, abría la puerta a una relación más estrecha con Pekín, en igualdad de condiciones, en su última comparecencia en el Parlamento, Ursula von der Leyen volvía a subir el tono. Acusaba a China de ahogar la competencia internacional. Por eso, con una disputa arancelaria abierta desde hace más de un año, que afecta a los vehículos eléctricos chinos y en esa parte del tablero al brandy o a la carne de cerdo, y con las enormes diferencias respecto a la invasión de Ucrania y la estrecha relación de Pekín con Moscú, el objetivo de la cumbre no pasa tanto por salir de ella con un resultado concreto, sino por la importancia de su propia realización, que China y Bruselas se sienten a hablar, y todo indica que Bruselas seguirá tendiendo la mano desde el pragmatismo, asumiendo los puntos de fricción en el ámbito geopolítico, con una disposición a la cooperación económica, pero siempre en igualdad de condiciones, con la premisa definida en 2019 con la que llega a esta cumbre. China es un socio para la cooperación, un competidor económico y un rival sistémico. La agitación arancelaria ha pillado al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, regresando de su gira por 3 países de Latinoamérica. Ayer, en Uruguay, Sánchez clausuró un foro empresarial en el que habló sobre este asunto. Nuestro objetivo es compartido, es evitar una guerra comercial en la que nadie gana, todos perdemos. Pero si inevitablemente se produce, Europa debe estar a la altura de lo que esperan nuestros empresarios y empresarias. Y solo podemos hacerlo asociándonos, trabajando codo con nuestros socios estratégicos y confiables. Va a ser una mañana muy económica porque esta mañana a las 9 se van a actualizar las cifras de la EPA, la encuesta de población activa. El verano y la actividad del sector hostelero permiten anticipar que el dato va a ser bueno. Desde el gobierno incluso esperan superar los 22 millones de ocupados por primera vez. Estefanía Salvatierra. Se espera que esta EPA deje un buen dato de empleo. Todo apunta a que se superarán por primera vez los 22 millones de ocupados. El segundo trimestre del año es en el que más puestos de trabajo se crean. En los últimos ejercicios han sido más de 400.000 y esto suele venir acompañado de una reducción de la tasa de paro que en este momento roza el 11,4%. El objetivo del gobierno es contraerlo hasta el 8%. 3 autonomías ya lo han conseguido. Navarra, Euskadi y Cantabria presumen de pleno empleo y otras 7 lo rozan. Especial atención merecen las horas extraordinarias que se hacen en España, casi 6 millones a la semana, el 43% sin remunerar, algo que con toda probabilidad aumente con los datos que conozcamos este jueves. Veremos hoy no solo, por tanto, la fotografía general que nos deje la encuesta de población activa, sino también, como ahora remarcaba Estefanía, la letra pequeña que tiene que ver con las horas extras que se hacen. Y aún de lo económico, el Banco Central Europeo va a revisar hoy jueves los tipos de interés. Espera que el organismo que preside Christine Lagarde los mantenga el precio del dinero en el 2%, al menos mientras siga esta incertidumbre
política comercial de la que estamos hablando, de los aranceles con Estados Unidos, y si hay o no hay acuerdo entre Washington y Bruselas. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, salvo sorpresas, el Banco Central Europeo mantendrá hoy sin cambios los tipos de interés, seguirán situados en el 2% después de 8 descensos en el último año. Los expertos leen el de hoy como un encuentro de transición del Banco Central Europeo. We believe that we are in a good position to navigate the uncertain conditions. Porque aunque decía su presidenta Christine Lagarde, esos tipos están ahora en el nivel adecuado para hacer frente a la incertidumbre, está por ver qué camino elige el Banco Central de cara a los próximos meses. Tiene dos opciones, la de bajar tipos para dar impulso a una economía europea que muestra ya síntomas de estancamiento, o la contraria, si quiere controlar una inflación que podría subir por la guerra comercial. Ahora son y 10. El Ministerio de Justicia está estudiando la petición de la defensa de Juana Rivas para que se suspenda la entrega de su hijo de 11 años a su padre biológico, que tiene pendiente un juicio en Italia por malos tratos. La entrega estaba prevista, recordemos, para este pasado miércoles, aunque finalmente tuvo que suspenderse ante la negativa del menor a regresar con su padre. Ahora la jueza ha fijado el viernes, mañana, como nueva fecha, aunque se desconocen la hora y el lugar en el que se va a producir esa entrega. De hecho, lo que dice la jueza es que se evite que esto se produzca de nuevo ante la exposición y que el niño se vea en mitad de una nube de cámaras. Mariola Lurido. Justicia está examinando detenidamente la petición del Ayuntamiento de Maracena y del equipo jurídico de Juana Rivas para que se suspenda mañana la entrega del hijo al padre. Piden que Bolaños aplique las excepciones del Convenio de La Haya para salvaguardar el interés superior del menor y velar por su integridad física y psicológica hasta que Francesco Arcuri sea juzgado en septiembre por maltrato a sus hijos. Justicia se ha negado además en 2 ocasiones a colaborar en la ejecución inmediata de la restitución del menor, como le pidió el gobierno italiano, según fuentes del Ministerio, por ser un proceso judicializado en el que la parte afectada tiene derecho a manifestar su oposición. Y a la justicia italiana le envió diversos informes con el rechazo de Daniel a ser entregado a su padre y su deseo de ser escuchado antes de tomar una decisión definitiva. Y el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU ha dictaminado que los países que no están luchando contra el cambio climático están violando el derecho internacional. Aunque el dictamen no es vinculante, sí señala que los estados firmantes de diferentes acuerdos vigentes sobre el clima están obligados a tomar medidas para limitar sus emisiones de CO2 y para contener así la subida de las temperaturas en 1,5 grados, una temperatura media del planeta que de momento no se está manteniendo. Información de Javier Ruiz Martínez. El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas ha reconocido por primera vez que la inacción ante el cambio climático de los estados, sobre todo de los más poderosos, viola el derecho internacional y los derechos humanos. En una opinión que es consultiva, impulsada por ciudadanos del estado insular de Vanuatu, los jueces dicen que los países deben actuar y además juntos para reducir las emisiones contaminantes y que no hacerlo puede ser ilegal. A las puertas del tribunal, los manifestantes, encabezados precisamente por ciudadanos de este país insular del Pacífico, que pese a apenas contaminar sufre las peores consecuencias del calentamiento global, han celebrado la decisión del tribunal que, insistimos, aunque no es vinculante, refuerza la idea de que los grandes contaminadores deben rendir cuentas. Momento de saludar en Asturias a Jesús Martín. Jesús, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y en Euskadi, Miguel Ángel Garrosa, Egunon. Hola, Egunon. Buen día, iba a decirte. Voy a empezar con... Sí, bueno, de momento Egunon. Los comercios de Bilbao ofrecen un teléfono a los menores que necesiten contactar con sus familias si no tienen teléfono móvil propio. ¿Cómo lo hacen? Pues se identifican con una pegatina verde y el mensaje: puedes usar el nuestro. Sí, ya se han apuntado 30 comercios a esta iniciativa que busca que los críos no dependan tanto del móvil. Se han colocado estas pegatinas para que cualquier chaval que tenga que llamar a casa pueda hacerlo de forma gratuita. Uxue Ariz es una de las impulsoras. Y de manera que los comercios que están a pie de calle son una parte fundamental, de manera que haga sentirse seguro tanto a los niños y las niñas que van por la calle como también a sus familiares, que sepan que en algún momento dado pues pueden acudir a llamar. La iniciativa está activa en el Casco Viejo, aunque hay gente ya que pide que se extienda a otras zonas de la ciudad. Esta historia, Jesús, un operativo de la Guardia Civil para trasladar unas nuevas huellas de dinosaurio. Descubrieron en la costa de Asturias huellas de dinosaurio que no estaban identificadas. Bueno, la cosa es que para trasladarlas han tenido que utilizar un helicóptero. Claro, los pedrolos eran suficientemente grandes como para no poder hacerlo de otra forma. Entonces, además, había sido, y de hecho sabían que era muy espectacular, el MUJA, el Museo Jurásico de Asturias, había convocado incluso a prensa, pero también a la ciudadanía que fueran a la extracción
excavación de esas huellas de dinosaurio en la costa de Villaviciosa en concreto, y además fíjate que hubo una sorpresa porque de la que sacaron una huella apareció otra, una huella de un dinosaurio que decía la altura de la cintura estaba a 2 metros, casi a 3 metros, o sea que era un bichito considerable. Y el espectáculo, pues te puedes imaginar, sacar la piedra con el helicóptero y llevarlo al museo, pues digno de ver, desde luego, y seguro que hubo mucho estudio para hacer bien la operación. Parques solares flotantes. El gobierno vasco está estudiando instalarlos, Garrosa, en los embalses de Euskadi. Las ventajas son pues varias: reducir la evaporación del agua o, por ejemplo, frenar el crecimiento del fitoplancton. Se está estudiando, sí, porque aquí ha habido siempre mucha contestación a la colocación de los parques sobre tierra firme. Hablamos de parques solares flotantes que generarían energía limpia sin consumir terrenos de cultivo. Sí que tienen también algunos pequeños inconvenientes. José María Sanz de Galdeano es el director de la Agencia Vasca del Agua. Pues como no se sabe muy bien cómo pueden funcionar ecológicamente los embalses, sobre todo los que están en mejor estado, pues la superficie del embalse que se puede utilizar cubierta por placas flotantes pues es muy pequeña. Muy pequeña, hablamos de una extensión, Sastre, de entre un 5 y un 15% de la masa total del agua. La historia de este hombre de Langreo al que detuvieron... ¿De película? Sí, atracó una gasolinera y un hotel. A ver, cuéntamela, Jesús. Pues nada, que este hombre es un viejo conocido de la población de Langreo, es drogadicto, tiene problemas con las drogas, entonces pues decidió este fin de semana atracar una gasolinera, cogió una piedra, rompió el cristal, se rompió él todos los brazos y se cortó por todos los sitios, se fue ensangrentado con esa piedra a atracar un hotel que está justo delante de la comisaría de policía. Es que lo hizo todo mal. Y encima, por si era poca la historia para lo que decimos, una película, se fue con un pasamontañas, no, se puso unos calzoncillos como pasamontañas para que no lo conocieran. Lo que pasa es que como era un viejo conocido, pues nada, salió una de las chicas del hotel, salió a 30 metros, casi enfrente a la comisaría de policía, le detuvieron en 0, vamos. Una historia de película. Garrosa, Jesús, que tengáis un buen jueves. Igualmente. Mismo, hasta luego. Adiós. Es verdad que hay algunos oficios que dan para muchas series. El sector de la medicina ha inspirado muchísimas películas, muchísimas series, y por ahí va nuestra recomendación cultural de esta mañana, porque hoy Raquel García nos viene a sugerir una nueva serie de médicos. Se titula The Pitt. Está protagonizada por un viejo conocido de este género, que es el actor Noah Wyle, en el papel de un doctor marcado por sus propios traumas después de la pandemia post-COVID. Era 1994 cuando Urgencias irrumpía en la parrilla, precursora de muchas de las series médicas que llegaron años después. Contaba la vida de un grupo de médicos y enfermeras que sobrevivían a sus dramas personales y profesionales en la frenética sala de urgencias de un hospital de Chicago, con un hasta entonces desconocido George Clooney entre los protagonistas y un joven Noah Wyle en el papel de médico residente. De aquello han pasado 30 años y Wyle vuelve a ponerse en el papel, pero ahora en el de jefe médico en The Pitt, la serie de Max que hoy recomendamos. Es verdad. Sí me ha oído que el doctor Derangian dice que el hospital está en venta. Que será un centro de traumatología sin urgencias. Siempre amenazan con cerrar, pero nunca lo hacen. Con un planteamiento muy original, cada capítulo se desarrolla en una hora real de un turno de urgencias en un hospital de Pittsburgh, 15 en total, que tratan sobre la propia supervivencia del trabajo entre crisis personales y escasos recursos, y temas como la salud mental, los incels, los antivacunas, el problema de las armas en Estados Unidos con un tiroteo masivo o el estrés postraumático que sufren los profesionales sanitarios en un sistema que deja fuera al que no puede pagar. Una enfermera los examina para ver si se están muriendo. Si no, pasan a una de las 2 salas de triaje para hacerles un chequeo rápido. Y luego vuelven a la sala de espera hasta que haya camilla. ¿Por cuánto tiempo? 8 horas si tienen suerte. A veces son 12. Quien se quede con ganas de más, ya hay firmada una segunda temporada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.